para mí me habéis dado una lección totalmente de humildad, ¿no? Porque decir que uno está comprometido con el mundo, bueno, decir que uno más o menos entiende las cosas que pasan es muy fácil. Luego hay que ponerse las pilas y hay que ponerse a currar. Todos los que habéis estado detrás, os quiero dar las gracias, porque me habéis dado una lección de humildad, porque cuando desde Manos Unidas te dicen, oye, ¿tú quieres ser jurado de un concurso como este? Pues no puedes decir que no, ¿no? Tú dices, sí, sí. Claro, yo quiero hacerlo. Pero es que luego te tienes que ver 300 películas. Son muchas, que son muchas. Entonces tú siempre lo vas dejando para el día siguiente, para el día siguiente, para el día siguiente. Con lo cual, tu compromiso no es tanto. Resulta que en este tiempo, pues yo me he tenido que ir a localizar a África, que voy a hacer ahora una película el día 8, ¿no? Y mientras que estaba allí, desgraciadamente he visto muchas cosas terroríficas en Benín. Benín es el país de mi papá, yo vengo de una familia muy pobre, y luego he podido conocer a la familia de mi papá, que es aún más pobre que la manera que nosotros tenemos de vivir aquí en Europa. Y era algo terrorífico. Y uno no le puede dar a todo el mundo que te pide unos euros, ¿no? Y es muchísima gente que te pide, es muchísima gente que ves que tiene hambre, que no tiene una posibilidad ni siquiera de beberse una botella de agua. Los niños en Benín esto no lo conocen. Beben agua de una bolsa, algo que es terrorífico. Pero, francamente, es alucinante, ¿no? Joder, es que hay gente que no puede comer. Entonces uno lo ve prácticamente cada día, ¿no? Y esto te genera rabia, mucha rabia. Y lo pasas mal. Y te sientes solo. Y no sabes qué puedes hacer. Entonces yo cuando volví de África me sentía un poco solo, porque no puedes ayudar a todo el mundo. Y gracias a los directores que habéis hecho estas películas, pues me he dado cuenta que yo no estoy solo, que hay mucha gente que se compromete y que hay mucha gente que se pone las pilas. Porque es que hay que hacerlo. No solamente hay que decir que uno está comprometido, sino hay que intentar trabajar por ello. Así que os quiero dar las gracias a todos que os habéis puesto detrás de la cámara y, bueno, pues nos habéis dado una lección de humildad, porque vuelvo a decirlo, que decir que uno está comprometido es muy fácil, pero hacerlo es lo complicado. Así que gracias a los directores, a algunos que están aquí. Bueno, yo ya he dicho todo lo que tenía que decir antes, ¿eh? Vamos a ver si nos ponemos un poquito las pilas y es verdad que nos ponemos y nos comprometemos de verdad con el mundo que tenemos. El premio Adobe especial del jurado es para Francisco Parrilla Barrero, por Historia de una mano y Ecofight. Muchísimas gracias al jurado, a la organización por esta iniciativa, que bueno, que está genial, ¿no? Un poco soltar la creatividad y si encima es para una buena causa, pues mucho mejor, ¿no? Y nada, animo a todos a que sigáis haciendo cosas creativas y si es con buen fin, pues mucho mejor, ¿no? Muchas gracias.